Bienvenidos a un capítulo más de esta serie de videos que he estado titulando Criterios Constructivos. El tema que les voy a explicar hoy es qué es el factor de abundamiento de los materiales. Esto es muy importante que tú lo conozcas porque al momento de estar haciendo un presupuesto te va a servir mucho para que puedas cobrar de una mejor manera. Básicamente, la definición de factor de abundamiento es el cambio de volumen de un material cuando lo movemos de su forma inicial y lo ordenamos en otro lugar, lo que ocasiona que aumente su tamaño pero disminuya su densidad. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, tengo un terreno y quiero extraer esta cantidad de tierra o tepetate y voy a dejar este hueco aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando yo extraiga esta tierra que ocupa este espacio, va a pasar lo que están viendo acá. Si yo lo quito, va a quedar este hueco aquí. Pero cuando yo quiera volver a colocar esta misma tierra en este lugar, ya no va a caber. Va a pasar lo que están viendo en esta figura de aquí. Va a pasar que el material ya no va a caber y va a quedar una parte aquí abultada. Eso pasa porque aquí el material estaba compactado. A través de los años, pues la tierra o el tepetate se va compactando, se va aplastando y se va aplastando y ocupa menos espacio. Pero cuando yo lo extraigo de este lugar, le empieza a entrar aire y aumenta su volumen. Y cuando yo lo quiero volver a meter acá, ya no va a caber porque ya aumentó su volumen. ¿Y qué es lo que puedo hacer yo para que vuelva a caber aquí? Pues lo tengo que compactar otra vez. Lo puedo hacer con máquinas y a lo mejor yo consiga que este material vuelva a caber, pero estoy seguro que no va a caber en su totalidad. Tal vez va a disminuir un poco este tamaño que se abultó, pero no va a caber en su totalidad, tal vez se va a quedar viendo un poquito abultado. Sí va a disminuir, como te digo, el tamaño de este abultamiento, pero no tanto, porque ya lo modificamos el suelo. ¿Esto en qué nos va a afectar en una construcción? Supongamos que yo quiero hacer una cisterna y necesito hacer una excavación, donde al terreno yo le voy a quitar este volumen de tierra. Lo primero que debo de hacer es cubicar. Y para poder cubicar yo debo de saber las medidas que va a tener el hueco que yo quiero excavar. Si no sabes cómo cubicar, te recomiendo que veas un video que grabé anteriormente donde expliqué cómo cubicar concreto, ya que prácticamente el procedimiento es el mismo. Y lo primero que debo de saber es las medidas que va a tener el hueco que quiero hacer. En este caso, las medidas son de 2.50 metros de este lado y de 2.50 metros de este otro lado. Y va a tener una profundidad de 2 metros. Entonces, si yo quiero saber cuántos metros cúbicos voy a quitar de aquí, lo que debo de hacer es lo siguiente. Estas medidas que están aquí las voy a escribir acá. Este 2.50 es este que está aquí y este 2.50 es este otro que está acá y estos 2 metros son estos que están acá. Si yo multiplico estas cantidades me va a dar como resultado 12.5 metros cúbicos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Normalmente cuando yo quiero retirar este material de mi obra, porque a veces este material ya no se va a utilizar dentro de la misma obra. Hay veces que sí, pero hay veces que no. Por lo general, cuando son cantidades muy grandes, pues ya no se necesitan en su totalidad. Mucho de eso, pues lo tenemos que retirar y lo tienen que ir a tirar a otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a contratar camiones de volteo para poder realizar ese trabajo. Un camión de volteo, como lo dije en videos anteriores, tiene una capacidad de 7 metros cúbicos. A simple vista podríamos decir que yo nada más lo voy a contratar 2 veces. El camión de volteo me va a cobrar por viaje y entonces va a dar 2 viajes. En 2 viajes se va a poder llevar la cantidad de 14 metros cúbicos, porque 2 por 7 es igual a 14 metros cúbicos. 14 metros cúbicos es más de 12.5 metros cúbicos. Entonces podríamos decir que esta cantidad de material se la puede llevar en 2 viajes. Pero resulta que no es así. Otra cosa que te quiero comentar es que el factor de abundamiento no es el mismo en todos los materiales. Como te digo, en el caso de este ejemplo, supongamos que el terreno es de tierra o tepetate, pues el factor de abundamiento va a ser de 1.30 a 1.40. Pero si fuera de otro material, este factor de abundamiento va a variar. ¿Por qué? Porque no es el mismo porcentaje que va a aumentar su volumen. En el caso, como te digo, de la tierra, el tepetate, la arcilla y el limo, más o menos va a incrementar su volumen el material un 30 o un 40%. Si aumenta un 30%, lo tenemos que multiplicar por 1.30.
Si aumenta un 40%, lo tenemos que multiplicar por 1.40. Si por ejemplo aumentara un 35%, lo tendríamos que multiplicar por 1.35. Hay otros materiales que su factor de abundamiento es mayor, entonces tienes que investigarlo. Yo ahorita nada más te estoy poniendo este ejemplo de lo que es, como te digo, la tierra, el tepetate, la arcilla y el limo. Pero si vas a excavar en otro tipo de terreno, debes de investigar el factor de abundamiento. Normalmente se hacen estudios para determinar ese factor de abundamiento, pero a veces cuando son construcciones muy pequeñas, pues no te conviene estar haciendo esa investigación. Lo más viable es que busques en internet o que investigues en algún libro cuál es el factor de abundamiento del material que vas a excavar y ocupa ese factor que venga en ese libro. Como te digo, esto que está aquí yo lo investigué y investigué que estos materiales tienen este factor de abundamiento. Tengo que multiplicar esta cantidad por 1.30. Si yo hago esta multiplicación, multiplicando lo que es 12.5 metros cúbicos por 1.3, me va a dar como resultado 16.25 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta cantidad de material aumentó y por lo tanto se lo va a tener que llevar en 3 viajes. En el primer viaje se puede llevar 7 metros cúbicos, en el segundo viaje se puede llevar otra vez 7 metros cúbicos y en el tercer viaje se va a llevar 2.25 metros cúbicos. Me va a cobrar lo de 3 viajes, porque el camión de volteo normalmente te va a cobrar el viaje completo. Así se lleve un metro cúbico, así se lleve medio metro cúbico, si tú contrataste el camión de volteo, te va a cobrar 3 viajes completos. Entonces, si tú por ahí tienes más escombros o más cosas, pues te recomiendo que la eches en el mismo viaje para que puedas sacarle más provecho a tu dinero. De lo contrario, pues como te digo, en el primer viaje se va a llevar 7 metros cúbicos, en el segundo viaje se va a llevar otra vez 7 metros cúbicos y el tercer viaje ya no se lo va a llevar completo. El camión va a ir un poquito vacío porque únicamente se va a llevar 2.25 metros cúbicos, que no es ni la mitad de la capacidad del camión de volteo. Entonces, para efectos de dinero, pues quiere decir que tú vas a contratar el camión 3 viajes. Entonces, el camión de volteo que tú contrates, le vas a decir que te cobre 3 viajes porque en 3 viajes se va a poder llevar ese material. Y tú lo tienes que checar porque a veces te quieren engañar y a veces te quieren cobrar viajes de más. Tienes que revisar que realmente el camión se lo lleve en completo. Aquí pues no hay tanto problema porque uno de esos camiones se va a ir casi vacío. Entonces pues no va a pasar eso. Pero cuando las cantidades son casi exactas, supongamos que tú necesitas llevarte a lo mejor unos 20 metros cúbicos de tierra, pues ¿qué es lo que pasa? Que a veces el camión le echa menos y te va a decir que se va a llevar 4 viajes. Entonces el camión va a ir un poquito vacío. Entonces tú revisa esto que te estoy diciendo ahorita para que no gastes de más. Esto es todo lo que quiero comentarte acerca de este tema. Ya sabes que te está gustando este tipo de contenido. Me puedes apoyar compartiéndolo con tus amigos. Te puedes suscribir al canal o bien me puedes dejar algún comentario. Cualquiera de esas cosas que hagas para mí sería de gran ayuda. Me despido. Mi nombre es Daniel Jiménez. Hasta la próxima.